¿Cuán conscientes estamos de que como iglesia hemos funcionado y estamos funcionando por la capacitación del Espíritu de Dios? ¿Cuán conscientes estamos de que para que durante toda la semana la iglesia esté en funcionamiento, para que podamos cumplir con la voluntad de Dios, y cada domingo aquí nosotros elevemos altar a nuestro Señor, y le alabemos, y le adoremos, estamos en dependencia del Espíritu para poder hacer tal cosa? ¿Cuán conscientes estamos? Es mi propósito estudiar en esta noche el tema de los dones espirituales. Hemos hablado de cómo el Espíritu nos regenera. Somos regenerados por el Espíritu. Nos convence de pecado. Nos da fe y arrepentimiento. Nos santifica. Nos llena. Hoy yo quiero ver cómo nos capacita. ¿Cómo nos capacita? Un estudio sencillo de cosas que ustedes saben. Revisar textos conocidos. Pero quiero que lo veamos relacionándolo muy particularmente con el Espíritu de Dios. Ver eso que conocemos de la doctrina de los dones espirituales a la luz del Espíritu Santo, recordando que es por el Espíritu Santo. Y nosotros estamos funcionando, y hemos funcionado hasta aquí, por la capacitación del Espíritu de Dios. Yo no estaría aquí predicando. El salón no estaría aquí preparado. No habría lo suficiente para cuidarnos los unos a los otros. No habría preocupación los unos por los otros. No habría palabra de Dios para edificarnos entre nosotros. No habría palabra de exhortación. No habría palabra de consolación. De no ser porque el Espíritu nos está capacitando a todos para funcionar como un cuerpo. Por eso mi pregunta, ¿qué tan conscientes estamos de que todas las semanas, desde el inicio de esta congregación hasta aquí, el Espíritu ha estado capacitando como Él ha querido para que esta iglesia haga la obra del Señor? El tema de los dones espirituales es un tema muy conflictivo. Yo no voy a tratar asuntos controversiales hoy. Si Dios lo permite, la semana próxima, y yo no busco alguna excusa para no hacerlo, hablaremos de profecía, lenguas y sanidad. Pero hoy yo quisiera meramente hablar de la parte no controversial de los dones. Pero no por eso no necesitamos escucharlo. No por eso no necesitamos meditar y reflexionar en el uso que nosotros estamos dando de esos dones y el reconocimiento del Espíritu de Dios en medio de todo eso. Y si incide en mi comunión con el Espíritu de Dios para que ese don pueda ser puesto en operación apropiada y correctamente. En cierta ocasión había un estudiante, un niño, en una escuela, que estaba preocupado y en la casa estaban preocupados con él, porque se estaba tratando de organizar una obra y se estaban empezando a distribuir los papeles. Y el niño estaba muy entusiasmado con la obra, muy entusiasmado con la obra. Pero la mamá sabía que su entusiasmo no bastaba para que él pudiera ser seleccionado y tener un papel en la obra. Llegó el día donde estos papeles iban a ser distribuidos y cuando la madre lo pasa a recoger por la escuela, ve al niño que viene con un rostro brillante y lleno de alegría. Dice, mamá, me dieron el papel de aplaudir y de animar. No todos tenemos papeles principales en la obra del Señor, pero todos tenemos algo que hacer, y sin lo cual la obra de Dios no se puede llevar a cabo. Y esa es la grandeza del Espíritu de Dios, trayendo personas de diferentes lugares, contextos, edades, y ubicándolos en un solo lugar, para que ese grupo de personas que Él quiso traer y que no está en otro lugar, le sirva a Él conforme a sus capacidades. Porque Él ha llamado a cada quien como Él quiso. Y aquí estamos nosotros todos. ¿Qué hacemos ahora?
¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos ser todos nosotros pitchers? ¿Debemos todos nosotros ser catchers? ¿O es el equipo lo que hace que todo pueda llevarse a cabo? Qué bueno es ver, aún en el mundo deportivo, cómo equipos que están conformados por personas comunes y corrientes, ningún nombre famoso, no hay figura de renombre, logran el cometido, porque hacen una labor en equipo, en conjunto. Eso quiere el Espíritu de Dios que nosotros hagamos en este lugar. Y te trajo aquí para eso, para que pongamos las capacidades que Él nos dio en operación para la alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios. El Espíritu está interesado en la iglesia. El Espíritu dio origen a la iglesia. Vimos en Pentecostés cómo fue enviado por Cristo y capacitó a la iglesia para poder ser una iglesia que dé testimonio de Cristo en el mundo. Dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así podremos ser testigos. En un sentido, los dones espirituales tienen que ver con el evangelismo y el impacto que nosotros tengamos en la sociedad. Porque a veces solamente vemos los dones espirituales en términos de lo que ocurre dentro del contexto de la iglesia. Pero no es solamente eso. Pero el Espíritu forma la iglesia. Y el Espíritu está altamente interesado en lo que ocurre en la iglesia. Por eso el Espíritu es el promotor de la unidad en la iglesia. Pablo en Efesios capítulo 4 dice que todos debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Noten cómo le llama, es la unidad del Espíritu. Es una unidad mantenida, preservada por el Espíritu. El Espíritu es celoso con la iglesia. Y está trabajando tan directamente con la iglesia que equipa a cada uno de los creyentes para que contribuyan con el funcionamiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12. No estoy haciendo, recuerdo, un estudio exhaustivo de los dones. No voy a estar ampliando la mención de cada uno de los dones. No es mi propósito en esta tarde, sino ver al Espíritu Santo como el capacitador para que la iglesia cumpla su misión. Primera a los Corintios capítulo 12. Dice así el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y aquí llamo la atención al aspecto trinitario de los dones. Hay un aspecto trinitario en los dones. Noten que dice en el versículo 4 que el Espíritu está detrás de estos dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el versículo 5, con Jesús, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el 6, el Padre en visión. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. En Efesios capítulo 4 se plantea que Cristo es el dador de dones a la iglesia. Aquí en Corinto se enfatiza que el Espíritu es el que da estos dones. Seguimos leyendo, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La obra de la iglesia es la obra del Espíritu. El Espíritu obrando en cada uno de sus hijos. Así como, me permito hacer un paralelo, así como el Espíritu inspiró a los escritores de las Escrituras y usó la personalidad de cada uno de ellos para plasmarla por escrito, de igual manera Él hace una obra por medio de cada uno de nosotros, utilizando nuestras personalidades
con esas capacidades dadas por Él para que hagamos su obra. A final de cuentas es su obra, por eso dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Hay una mente, hay una persona trabajando detrás de la misión de la iglesia. No son 10 misiones diferentes, no son 10 mandos distintos. El Espíritu trabajando en coordinación todas las partes del cuerpo para llevar a cabo la misión de la iglesia. Interesante. Eso elimina algo de ese individualismo con el que a veces vemos las cosas en la iglesia. Como que yo soy yo y lo que hago y punto, y mi involucración en la iglesia es esto y ya, y no me veo a mí en un conjunto, no me veo a mí siendo utilizado por el Espíritu de Dios. A la larga, yo no soy pastor, yo no soy diácono. No, hermano, no tienes que ser pastor ni diácono. Dice que aquí a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu de Dios, obrando Él en cada uno de nosotros para el bien del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y Él reparte a cada uno en particular. Es un asunto personal lo que Él hace en ti, dándote a ti lo que Él quiere. No escogemos, no se nos dio un catálogo para ver, dame 3 de ese y 2 de aquel. No. Él sencillamente repartió los dones. Y al nivel como Él quiso. Y le dio a este el mismo don que a este, pero aquel en mayor medida. Como Él quiso. Él repartió según su soberana voluntad. Y las hace el mismo Espíritu. Hay varias palabras que se utilizan para hablar de los dones. Y eso nos da una idea de lo que implican. La palabra que aparece en el versículo 1, donde dice dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra dones no aparece de por sí. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los espirituales. Y algunos por eso interpretan esto como que se está refiriendo a personas espirituales. La idea es más bien que estas son capacidades que vienen del Espíritu de Dios y que se ejercitan en un contexto espiritual. Son capacidades del Espíritu de Dios. No son capacidades naturales. No son cosas para yo usar a mi propio antojo porque yo lo eduqué, lo cultivé para mí mismo. Son cosas que vienen del Espíritu de Dios, caracterizadas por el Espíritu de Dios, controladas por el Espíritu de Dios. Lo que nos enseña que para el ejercicio de nuestros dones tenemos que vivir en dependencia del Espíritu de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, estar llenos del Espíritu de Dios. También se utiliza la palabra dones en el versículo 4, es la palabra carisma que aparece allí. Y eso enfatiza el hecho de que son asuntos dados gratuitamente, por gracia, de parte de Dios. No se compran, los dones espirituales no se compran, como llegaron a pretender algunos. Esto es algo que Dios los reparte soberanamente. Y son regalos. Por eso la palabra la usamos tanto que a veces ha perdido su significado. Son dones, regalos. No son dados. No son comprados. No son adquiridos. Son dados. También hay otra palabra, que es la que se utiliza en Efesios capítulo 4, que también significa regalo. Cuando habla de que Cristo dio dones a la iglesia, y el contexto que veremos más adelante es Cristo veniendo victorioso, regresando victorioso de un conflicto espiritual y repartiendo el botín entre los suyos. Y Él así dio dones. El Cristo victorioso que conquista la redención nuestra, toma el botín y reparte a los suyos. Y esos son los dones. Son regalos. Como si se lo hubiera arrebatado de las manos de las tinieblas y los reparte en el pueblo de Dios. También otra palabra que se utiliza es la palabra ministerios en el versículo 5. La palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono. También se les llaman administraciones. Por eso son ministerios. Son capacidades de servicio. Y enfatizan el propósito de estas capacidades. Que nosotros no tenemos dones para servirnos a nosotros mismos. Que los dones son para servir a otros. El objetivo de tener dones espirituales no es para la grandeza
de ningún hombre. No es para la gloria de ninguno de sus posesores. La siguiente palabra que se utiliza es la palabra operaciones. Enérgema, donde viene nuestra palabra energía, porque está capacitado con la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Son habilidades, son fuerzas que nos da el Espíritu de Dios. También aparece en 1 Corintios 4:11, el hecho, 1 de Pedro 4:11, eso de que eso es algo que Dios da a estas operaciones. En el versículo 7 tenemos la palabra manifestaciones. Es una palabra interesante. ¿Cómo que los dones son manifestaciones? ¿Manifestaciones de qué? ¿Manifestaciones de qué? ¿Es acaso que yo tengo un don, me voy a manifestar? Esa es la idea. Yo hacer una manifestación de mí, o un despliegue de mis capacidades y de mi poder. No, son manifestaciones del Espíritu. El amor no busca lo suyo, dice Pablo. Y lo dice en el contexto de 1 Corintios 12. Más adelante en el 13. Fuimos nosotros que le pusimos esas divisiones de capítulos. Pero el Espíritu de Dios no lo dijo así. Pero eso tiene mucho que ver una cosa con la otra. La manifestación es una manifestación del Espíritu. ¿Cómo el mundo puede ver al Espíritu? A través de la iglesia en funcionamiento. El Espíritu se deja sentir a través de la iglesia en funcionamiento, por medio de la utilización de nuestros dones y capacidades espirituales. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, cuando nosotros ponemos en operación las capacidades que Él nos ha dado, el mundo puede ver algo espiritual que no podría ver de otra manera. Por eso son manifestaciones del Espíritu. Dice Wayne Mack, no tenemos dones espirituales para que otros miren con gran asombro nuestras capacidades y habilidades, sino para que vean al Espíritu Santo en operación en medio nuestro y alaben a Dios por su gracia y su gloria. O sea, el ver lo que nosotros ejercitamos de sus capacidades en nosotros debe terminar en alabanza a Dios. Debe terminar en alabanza a Dios. En resumen, entonces, ¿qué son los dones? En resumen, ¿qué son los dones? Bueno, los dones son capacidades, son habilidades dadas por Dios para servir a la iglesia eficazmente. Una descripción breve. Capacidades, habilidades dadas por Dios, dadas por el Espíritu de Dios, para servir a la iglesia con eficacia. Podemos elaborar esta definición de muchas maneras, pero es bueno que nosotros veamos los dones como lo que nos convierte en canales para que el Espíritu mismo ministre a la congregación. ¿Cómo el Espíritu lo hace? No lo hace necesariamente de manera directa, sino a través de su pueblo. Y si nosotros vemos nuestros dones de esa forma, hermanos, qué interesante, qué perspectiva de lo que tú y yo tenemos que hacer en la iglesia y la relevancia de la utilización de nuestros dones. No es algo neutral, no es algo sin resultados, sin implicaciones, el que tú y yo pongamos por obra o no nuestros dones en la iglesia. No es que son manifestaciones del Espíritu, es la manera como el Espíritu de Dios tocará nuestras almas. Y si tú no pones tu don en operación, habrá cosas que no me tocarán. Habrá parte de la savia de Cristo, que es la vid, en la que este pámpano no se va a enriquecer porque tú no me estás enviando esa savia. Todos necesitamos esa sangre que fluya en el cuerpo de Cristo y que llegue a cada una de las partes del cuerpo. Y si tú dejas de hacer tu labor, otro hermano será perjudicado, u otros hermanos, o la obra de Dios será afectada. Porque Él quiere hacerla a través de la iglesia. Pudo haberla hecho sin ti, sin mí, pero Él quiere usarnos a nosotros. Mi hermano, Dios quiere usarte a ti. Él quiso usarte a ti. Y te escogió, te colocó en la iglesia local, te dio una capacidad para que tú la pongas en operación. ¡Wow! Eso le da otra dimensión al venir a la iglesia, al formar parte de la iglesia. No, tú eres parte del cuerpo de Cristo
Y eres un instrumento, un canal para que se manifieste el Espíritu de Dios. Entonces, esos son los dones. Esos son los dones. Una pregunta obvia, pero es bueno enfatizarlo, porque por el tema mismo. ¿De dónde proceden los dones? Habiendo visto qué son los dones, ¿de dónde proceden los dones? ¿De dónde proceden? Pastor, pero ya te lo dijo. Sí, yo lo dije, pero lo vamos a enfatizar otra vez. Porque estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Y tenemos que recalcar este punto. El término dice que son dones. O sea, que son regalos, son capacidades dadas. No son capacidades innatas. Son capacidades dadas, obviamente. Las capacidades innatas que cada quien tiene también son dadas por Dios. Si alguien tiene una habilidad para algo, aún humanamente hablando, eso se lo dio Dios. Se lo dio Dios. Y no tenemos nada de qué gloriarnos por eso, porque nos fue dado. No, pero yo me he fajado mucho y yo estudié mucho para alcanzar ciertas cosas. La capacidad de estudiar te la dio Dios. El tiempo y los recursos para poder hacerlo te lo dio Dios. Al final de cuentas, tienes que decirle, gracias Señor por lo que me has dado. La gloria es del Señor. Yo les decía que en Efesios 4 se dice que Cristo repartió dones a la iglesia. Aquí se nos enseña que es también una obra del Espíritu Santo. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, soberanamente. Pastor, pero es que yo hubiera querido hacer otra cosa. Si tú consideras la fuente de los dones, practicaremos el contentamiento del niño que iba a aplaudir y a animar. Porque el hecho de saber que de esa forma nosotros estaremos siendo canales del Espíritu de Dios nos dará contentamiento. La fuente de nuestros dones, conocer la fuente de nuestros dones nos dará contentamiento en el proceso. Y yo creo que una de las razones por las que Dios no dejó la decisión en nuestras manos es porque tenderíamos a escoger ciertos dones y otros no. Ocurrió con la iglesia en Corinto y Pablo estaba corrigiéndoles a ellos. Estaba diciendo, procuren como iglesia los mejores dones, los más excelentes. En el camino, hermanos, no hay cambio de dones. Bueno, ya yo por 15 años he tenido el don de dar con liberalidad. De aquí en adelante se acabó. Ahora es tal cosa. No, hermano, si tú tienes un don, Dios te lo dio. Pero, aclaro, así mismo como Él soberanamente nos lo reparte, soberanamente también intensifica nuestra utilidad en el reino con los dones y capacidades que tenemos. ¿Cuántos dones debió tener nuestro Señor Jesucristo? Por ponerme a pensar. Él hizo su labor, como estudiamos, capacitado por el Espíritu de Dios. Él no lo hizo en su propia fuerza, lo estudiamos ya. Yo me imagino que debía ser una manifestación enorme del Espíritu de Dios en su vida. Sin embargo, fue un desperdicio que Él en sus primeros años no estuvo ministrando públicamente como lo hizo después. No. El plan, tal como Él lo hizo, era el plan perfecto. Y Pablo, ¿por qué tanto tiempo, con tantas capacidades, no salió inmediatamente a levantar, a predicar y a levantar iglesias? ¿Por qué irse a estudiar tanto tiempo? ¿Y a prepararse tanto tiempo? No es un desperdicio lo que hace el Espíritu de Dios cuando a veces nos somete a nuestra preparación espiritual para que podamos hacer el mejor uso de nuestros dones y capacidades. Porque podríamos mal utilizar nuestros dones si lo hacemos en determinados contextos, sin la preparación espiritual. Porque cuando lleguemos a la conclusión, si a mí se me olvida decir esto, lo voy a decir ahora, hermano, para que estemos más claros. En el Nuevo Testamento, las gracias y virtudes espirituales tienen mayor importancia y relevancia que los dones. Eso es importante que lo aclare. Si se me olvida al final, ya tú lo sabes, ¿eh? Eso es vital que lo tengamos pendiente. Dios le da mayor importancia a las gracias espirituales. Aún le dedica más espacio en el Nuevo Testamento a aclarar este punto. Enfatizar este aspecto. De que no es manifestación lo que queremos. Es más,
La Biblia plantea el peligro y el riesgo de nosotros tener capacidades espirituales, aún sin conocer al Señor Jesucristo. Oh, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué le dice Cristo? Yo no lo conocía a ustedes. O como dice Hebreos capítulo 6, de que algunos conocieron de ciertos dones, gustaron de ciertos dones espirituales. Y dice que ellos no conocían las cosas de la salvación, como aclara después de los otros en Hebreos 6:9. No es un asunto de tener dones la importancia. En el evangelicalismo moderno se está colocando los dones por encima de las gracias. Y los dones fueron dados con un propósito en particular. No para el alarde ni la glorificación de ninguna persona. Dios reparte soberanamente como Él quiere. Wow, pero es que Dios le dio mucho a aquel. Y a mí me dio tan poco. Es soberanamente que lo hace. Y no debe haber envidia. Debe haber contentamiento. Debemos nosotros poner lo que Dios nos ha encomendado a producir para la gloria de su nombre. Cualquiera que sea el don que me haya dado. Nosotros podemos mejorarlo. Y podemos nosotros avivar el don que nos haya dado. Podemos hacer mejor utilización. Planificar, hacer cosas con el don. Humanamente hablando podemos calcular cosas. Pedir a Dios que nos permita tener puertas abiertas para la utilización de nuestro don. Pero los dones que Dios nos dio, esos son. Esos son. Él los repartió como Él quiso. Y puede ser que en una etapa de mi vida use más un don y luego en otra etapa otro don que ya yo tengo. Tengo los dos dones, pero en esta etapa quise usar más este y luego en esta otra etapa quise usar aquella otra. Soberanamente el Espíritu ha querido usarlo así. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice procurar pues los dones mejores? ¿Significa eso que podemos pedir dones? ¿Podemos ir a una máquina de dones? Dame 3 de eso y dame 2 de aquel. No. Cuando dice procurar los mejores dones, está diciendo en el contexto de la iglesia. El problema con los corintios es que ellos estaban dándole importancia a los dones llamativos. Los dones de profecía y de lenguas, sobre todo el de lenguas. Pablo está preocupado en que ellos estén interesados en edificar al pueblo de Dios, no en hacer un alarde de los dones que ellos poseían. Los corintios tenían dones. Él les dice, ustedes tienen todo tipo de dones. Y él les dice, procuren que ustedes practiquen los dones para beneficio de los demás. Cuando dice entonces procurad los mejores dones, está diciendo procuren los dones excelentes, aquellos dones que usados en el amor edificarán al pueblo de Dios. Y hay dones que son más conducentes para la edificación que otros. Todos edifican, pero hay algunos que son más dados para esto. Y es interesante ver que lo que Pablo está haciendo allí al final del capítulo 12 es introducir lo que va a decir en el capítulo 13. Como les decía, esa división de capítulos es algo humano, no de Dios. Pablo sigue con el tema. Y el problema de los corintios era que no estaban haciendo el uso apropiado de esos dones. Observen lo que él dice, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Los corintios estaban siendo tentados a sencillamente mostrar sus dones y capacidades. Y Pablo les dice, no se olviden del amor. Como iglesia, procuren usar los dones y capacidades que ustedes tengan, sobre todo aquellos que guíen a la edificación del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento resalta el rol del amor en el uso de los dones espirituales. El Nuevo Testamento resalta el uso del amor, o el rol del amor en el uso de los dones espirituales. Romanos 12, 3 al 8, no lo voy a leer ahora, es donde lo voy a leer en un instante, casi ya, pero se nos resalta acerca de los dones.
Pero en el versículo 9, inmediatamente después dice, el amor se hace sin fingimiento. El amor y el uso de los dones van mano a mano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Noten qué dice en el versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, etcétera, etcétera. El amor siempre está presente en el contexto de los dones espirituales en el Nuevo Testamento. Bien interesante. Porque nosotros podemos caer en darle mayor importancia a los dones que a la relación de gracia que haya entre nosotros. Debe haber amor en la manera en que nos vemos los unos a los otros y nos tratamos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de los dones? El Espíritu de Dios. Eso implica que Él los reparte soberanamente. Yo no debo estar ahora solicitando por catálogo un don nuevo, adicional al que yo tengo. No, Él quiso. Debo tener contentamiento. Debo dar gracias a Dios por los dones que otros tengan, porque Él los repartió soberanamente. Otra pregunta. ¿Y qué dones ha dado el Espíritu a la iglesia? Repito, no voy a hacer un estudio de cada don. Pero pregunto, ¿qué dones ha dado el Espíritu a la iglesia? Bueno, tenemos una especie de catálogo en los capítulos que tenemos, como Romanos capítulo 12 que les acabo de mencionar. En Romanos 12, versículo 3 dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí, esto es una galleta sin mano, como dicen, lo que Pablo dice aquí. Tener que escribirle a una iglesia que cada quien no tenga un mayor concepto de sí que el que debe tener. ¿Cómo debemos nosotros leer eso? ¿Como que eso es para otra persona? ¿O cada uno de nosotros debe leerlo consciente de que podemos caer en tal pecado? Podemos tener un concepto más alto que el que debemos tener. Hay un concepto que debemos tener. Y Dios sabe cuál es. Y tú puedes tener una idea. Y Dios dice, ten cuidado de no tener un concepto mayor que el que tú debes tener. ¿Y cuál es que yo debo tener? Bueno, tírate más abajo siempre. Para que no te equivoques. No te tires más arriba, tírate más abajo. Si Dios te quiere subir y exaltar, que lo haga Él. Porque Él dice que Él exalta al humilde. Que Él exalta al humilde, más al altivo mira de lejos. Pero esto es un problema en la administración y el uso de los dones, aparentemente. Las personas podían creerse que son más importantes y más necesarios que otros por los dones que tienen. Y Pablo dice, tengan mucho cuidado, porque eso no es verdad. Porque, versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y aquí vemos nosotros una lista de algunos de los dones. No es exhaustiva, porque hay cosas que aquí están que no aparecen en otros de los pasajes. Y viceversa. De manera que Pablo no está dando una lista exhaustiva de los dones aquí. Está dando algunos, está dando un ejemplo y el uso que se le debe dar a cada uno de estos dones en particular. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar dinero, ayudar, actos de misericordia, son cosas que nosotros vemos en la Biblia que se nos manda a hacer.
Esto no tiene que ver con la personalidad del individuo. Esto tiene que ver con capacidades dadas por el Espíritu de Dios. Un empresario bien efectivo en su trabajo y en su producción no garantiza que sea una persona que deba administrar los asuntos de la iglesia. No hay garantía, porque es un don espiritual. A lo mejor su don en la iglesia va a ser el de servicio. Porque no es un asunto de personalidad, hermanos. Y podemos estar equivocados en ese asunto. Primera a los Corintios, capítulo 12, una vez más, para seguir viendo este listado. En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones. O sea que hay una variedad, está diciendo. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los corintios tenían preguntas, le envían preguntas a Pablo, Pablo le responde en la epístola. Y dentro de las cosas que le responde está estos asuntos de los dones espirituales. Ellos querían saber, tener más instrucción acerca de los dones espirituales. Y esta es una lista de algunos de ellos. Y observen el énfasis en cosas que eran de edificación, palabras de sabiduría, palabras de ciencia. ¿No llama la atención este? A uno fe. Bueno, pero fe no fue lo que el Espíritu de Dios nos dio a todos para salvación. No es eso esa confianza en Dios que todos debemos tener. Sí, todos tenemos que tener fe. Pero hay una medida de fe que es un don. Leí a alguien que decía, muy posiblemente, los misioneros tienen que ser capacitados con ese don. Porque para poder resistir en ambientes hostiles y donde tienen la ausencia de muchas de las comodidades que las personas, los demás creyentes pueden tener, esta persona necesita un nivel de fe especial dado por el Espíritu de Dios. ¿Y eso para qué? Para llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. Y Dios lo capacita con esos dones para llevar a cabo la obra misionera. Cosas estaban pasando en Corinto con los dones. Y Pablo escribió ampliamente para arreglar esto. No solamente está tratando el asunto de funcionar como un cuerpo, y vamos a ver usted un poco más ahora en unos instantes, sino que también en el 13 les aclara el asunto del amor, y en el capítulo 14 les aclara el asunto del don de lenguas. Era un asunto que estaba causando problemas, y todavía al día de hoy nosotros vemos que es un tema que causa inconvenientes. Si nos perdemos de la parte central de los dones, nos vamos a concentrar en los aspectos de los dones de lengua, los dones de profecía, los dones controversiales, y no vamos a hacer un buen uso de las cosas que están clarísimas en cuanto a los dones, de que Dios te dio dones para ponerlo a disposición del pueblo. Dios te dio dones. Otro texto, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está citando aquí el Antiguo Testamento, está usando esta aplicación de lo que enseñaba el Antiguo Testamento y aún referencia a la historia de la recuperación del Arca del Pacto para celebrar esa victoria. Se conquistó al enemigo y Cristo regresa victorioso y reparte sus dones. ¿Y qué hace Él? Versículo 11. Y Él mismo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, o verdadeando en amor, es un verbo, la palabra verdad aquí, verdadeando en amor, si inventamos la palabra, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué texto? ¿Qué texto? No solamente nos dice en el versículo 7 que nosotros todos tenemos dones. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este texto también nos enseña que aparte de habilidades que Dios da a hombres, Dios da a hombres que son habilidades para la iglesia. Y estos dones son estos apóstoles, estos profetas, estos evangelistas y estos pastores maestros. Dios da a hombres que son en sí mismos dones para la iglesia. Aparte de los dones que esos hombres pueden tener, ellos mismos se constituyen regalos de Cristo para la congregación. Cristo mismo, interesado y preocupado por su iglesia, reparte los dones como Él quiere. Cuando yo pienso en eso, hermanos, y al meditar antes de venir a predicar este sermón, le daba gracias al Señor por los dones que ha repartido en esta iglesia local. Cuando yo veo todo lo que acontece aquí, semana tras semana, por los dones y capacidades que Dios ha repartido en toda la congregación. Yo veo un don de servicio en tantos hermanos que nos se sirven los unos a los otros de múltiples maneras. Y eso le da gloria al Señor Jesucristo. Y es un reflejo del amor de Cristo para la iglesia. Cristo quiso dar esos dones a la iglesia. ¿Y qué falta hicieran si Cristo no nos hubiera dado esos dones? Y nosotros debemos apreciar los regalos que Cristo nos ha dado. Gracias, Cristo, por esos regalos. Y a la luz de lo que habíamos visto anteriormente, gracias, Espíritu Santo, por esos dones. Cuando vemos todo lo que acontece, y te encontramos la iglesia limpiecita, porque hay hermanos que están sirviendo. Y encontramos hermanos que cuidan a nuestros niños, porque hay hermanos que están sirviendo. Y encontramos que hay suficientes recursos para poder mantener las cosas en orden, pagar la luz, el agua, lo demás, porque hay quienes dan con liberalidad. Todos debemos dar, pero hay quienes dan con liberalidad y es evidente, hermanos. Y Cristo ha querido que fuera así. Cada uno de ustedes es un regalo de Cristo a esta congregación. Ese es el punto. Y sería una afrenta a Cristo y una afrenta al Espíritu de gracia el minimizar la necesidad que tenemos de ellos y el de cultivar un espíritu de independencia y el yo desligarme de la vida de la iglesia. Eso es arrogancia, eso es orgullo. Nos necesitamos los unos a los otros. Gracias, Cristo, porque has dado dones aquí abundantemente para múltiples cosas. Tú de seguro has encontrado palabras de aliento y de consuelo de algún hermano, porque a algunos Dios le ha dado el don de exhortación. No se lo ha dado a todos, pero qué bueno que hay hermanos que tienen el don de exhortación. Y cuando nosotros venimos aquí, y siempre hay un hermano que toca el piano, que toca el violín, y que toca lo demás, hermanos, son dos dones de servicio puestos a disposición del pueblo de Dios. Y para que suene el sonido, y para revisar los equipos, y para grabar las predicaciones, y ponerlo por internet. Hermanos, son dones de Cristo dados a la iglesia.
para que la iglesia cumpla su ministerio. Y hay entonces esos dones particulares que son hombres que Dios da a la iglesia. Y yo doy gracias a Dios por mis pastores. Tengo que darle gracias a Cristo por mis pastores, gracias al Espíritu Santo por mis pastores. Son dones que Él ha dado a la congregación. Y sería en detrimento de mi alma el yo no verles como puestos por Él para edificar mi corazón y mi alma, para pastorearme y para guiarme. Y cuando yo estudio pasajes como estos, veo que Dios me ve a mí como alguien que no puede defenderse por sí mismo. Cuando yo veo esta enseñanza y que Dios ha tenido que proveer estas cosas, tantos dones y hombres dones, es para decirnos, tú no puedes pastorearte solo. Tú no puedes pastorearte solo. Por eso a veces es triste ver a algunos tan huidizos para beneficiarse del ministerio pastoral. Huidizos a veces por rebeldía. Huidizos porque han permitido albergar amargura en su corazón. Aún en contra de sus propios líderes. Y no crecerás ni te desarrollarás espiritualmente por causa de ese mal. O por dejadez. O cuando la esposa está loca por llevar tu problema ante los pastores para recibir ayuda. O dice, no, eso se queda aquí, no le diga nada a ningún pastor. Y frenan a las esposas o viceversa, para que no traten algo que pueda ser de edificación. Para no exponerse ante un pastor. Hermanos, es que Dios no nos ha dicho que nosotros podemos hacerlo solos. Él ha dado todos estos dones porque no podemos solos. Y aún en cuanto a la edificación, observen el asunto y mi próxima pregunta es, ¿por qué son los dones? ¿Por qué son los dones? ¿Por qué? Dice que para la capacitación del pueblo de Dios para hacer la obra del ministerio. Noten el texto. Versículo 12. Efesios 4:12. ¿Para qué son estos dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten que algunos que piensan que deben poner otra coma cuando dice a fin de perfeccionar a los santos, coma, para la obra del ministerio, coma, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero eso no es lo que dice. Porque eso significaría que esos dones fueron dados para esas tres cosas. Perfeccionar santos, hacer la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. En dado caso, la obra del ministerio la tienen que realizar los pastores. Pero lo que el texto está diciendo es, no. Aquí hay un propósito y el propósito es el propósito. El propósito de estos hombres dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y el propósito del propósito es para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Para poder nosotros hacer la obra, y todos tenemos que hacer la obra, nosotros necesitamos instrucción. Necesitamos la edificación de los pastores, la guía, el pastoreo de gente que me ayude, que me dirija. Yo no puedo hacerlo solo. Cristo entiende que no podemos hacerlo solos, amados hermanos. Cristo lo entiende de esa forma. Y dio dones. ¿Y para qué? ¿Cuándo se termina esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Llegamos nosotros ya, hermano? ¿Es evidente que no hemos llegado? ¿Es evidente que todavía tenemos que seguir trabajando y llevando esto para adelante? ¿Es evidente, hermanos? ¿Cuál es el peligro? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Saben cuál es el riesgo? Si tú no estás tomando la instrucción pastoral adecuadamente, tú vas a terminar creyendo muchas cosas que no son. Si tú te amparas en tu propio juicio, pero que cada quien tiene un juicio independiente, yo no creo todo lo que dicen los pastores. Si nosotros no cultivamos un espíritu de dependencia, de aprendizaje, un espíritu enseñable, terminarás creyendo muchas cosas que no son. Aquí dice eso mi palabra. Dice para que ya no seamos niños fluctuantes. El peligro de nosotros no beber de estos dones que Dios nos ha dado. Existe un grave, un serio y real peligro
de nosotros ir fluctuando por doctrinas que no son. Y hoy en día sí hay muchas. ¿Cuántas hay? Uno muchas veces preparando los sermones dice, wow, y lee tantas opiniones, y este comentario dice este, y aquel dice el otro, ¿por dónde voy? Pero a veces los hermanos piensan que no, que es fácil, que ellos tienen una lucecita de directa del cielo, que les dice cómo es. Hermanos, no es así de fácil. No es así de fácil. Y Dios dio dones para algo. Entonces, ¿para qué son los dones? Para edificarnos los unos a los otros. 1 Corintios 12, versículo 2. 1 Corintios 12, versículo 2. El Espíritu de Dios quiere que tú tengas una visión de la iglesia como la que Él describe aquí. Dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dios nos puso aquí. Cristo, el Espíritu nos puso aquí. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si vamos a usar nuestros dones, no es para beneficio personal, ni debemos dejar de usarlos. Tenemos que usarlos pensando en el bien de la iglesia, pensando en la gloria de Cristo, pensando en que no haya desavenencia en el cuerpo, que haya unidad, armonía en las cosas que nosotros estemos trabajando juntos para llevar esta obra hacia adelante. Noten el énfasis en Romanos, en Efesios, en Corinto, la unidad del cuerpo, diversidad de ministerios, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y debemos llevar unánimes este cuerpo a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. Para eso fueron dados los dones. En conclusión, te pregunto, si el Espíritu ha dado dones porque la iglesia los necesita, ¿estás andando en independencia espiritual o estás beneficiándote de los dones que le ha dado a su pueblo? ¿Se ha apoderado de ti algún espíritu de autosuficiencia que te hace vivir como si no necesitaras los dones de los demás? ¿Estás usando tus dones? Si lo estás usando, ¿estás haciendo un buen uso de ellos? Porque es un grave desacato al Espíritu de Dios descuidar nuestros dones. Es un grave desacato descuidar tus dones. No, yo no voy a hacer nada, yo voy a sentar por ahí atrás. No voy a hacer nada porque estoy ofendido con 3 hermanos. No voy a hacer nada. No es un problema solamente con esos hermanos, tú tienes un problema con el Espíritu de Dios. Tener dones espirituales, hermanos, no es prueba de espiritualidad. El diablo imita los dones. ¿Eres tú espiritual? Recuerden lo que yo les decía, el énfasis del Nuevo Testamento no está en los dones espirituales, sino en la vida espiritual del creyente. En las virtudes espirituales que mostremos, en el fruto del Espíritu que mostremos.
Hay una ilustración con la que termino. Creo que la había hecho antes, pero por aquello de que demuestre el punto, aquí va. Dice que en una mañana que estaba nevando, a las 5 de la mañana, un candidato para misionero tocó la puerta del hogar de aquella persona que lo iba a examinar para poder recomendarle para la obra misionera. Le dejó entrar en la oficina y lo dejó sentado allí 3 horas después que él llegó para la entrevista. A las 8 de la mañana, el misionero que ya estaba retirado apareció y comenzó su interrogatorio. Y su primera pregunta fue, ¿tú sabes deletrear? Sí, señor. Ok. Deletrea panadero. Ok, muy bien. ¿Tú sabes de número? Bueno, algo. 2 más 2. 4, señor. Está muy bien eso. Sí, yo creo que ya tú pasaste. Yo le voy a decir al consejo mañana. Le voy a dar la información. Dice que en la reunión del consejo, el examinador dio su reporte. Dice, él tiene todas las cualificaciones para ser un buen misionero. Primero, le proveen su autonegación. Llegando a la casa a las 5 de la mañana, en medio de una mañana nevando y bien fría, sin queja. Segundo, lo provee en cuanto a su puntualidad. Vino a tiempo. Tercero, le examiné en cuanto a la paciencia. Le hice esperar 3 horas para verme. 4, le probé en su temperamento. Él no mostró ni ira ni ninguna irritación cuando lo dejé allí esperando. 5, probé su humildad haciéndole preguntas que podía responder alguien de 7 años de edad. Y él no mostró ninguna indignación. Como ustedes pueden ver, yo creo que el candidato llena los requisitos. ¿De qué nos vale que sea un hombre súper capacitado si no tiene las gracias para mostrar a Cristo con su vida? Hermanos, no solamente tengamos dones, seamos llenos del Espíritu de Dios, manifestemos el fruto del Espíritu y pongamos en práctica entonces nuestros dones. Dejémonos ser utilizados como canales del Espíritu en esta iglesia local y alcancemos a muchos otros fuera de las paredes de esta iglesia local para la bendita gloria de un Cristo que es digno de que sea conocido allá afuera. Dejémonos usar, no perdamos el tiempo, no nos dejemos entretener con tantas tonterías, cachivaches y pecados. Vamos a ser usados por el Espíritu de Dios. La obra es mucha. Se necesitan obreros de valor. Hagamos la obra. Trabajad y orad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el Espíritu Santo. Gracias por su capacitación. Gracias por los dones que tú has dado a esta iglesia local, Señor. Te alabamos. Queremos postrarnos delante de ti por habernos mirado con ojos de compasión. Padre, ahora te rogamos que tú nos permitas no desperdiciar nuestras vidas, que tú nos concedas usar al máximo nuestros dones para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a cultivar las virtudes necesarias para que al poner nuestros dones en operación, demos gloria a Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Permítanos honrar al Espíritu, dependiendo del Espíritu, al poner nuestros dones en operación. En Cristo Jesús. Amén.